acto de puesta en circulación de la obra La soberanía en jaque, Ulises Heró y la injerencia estadounidense, 1890-1898, del doctor Cyrus Beezer, que será presentado por el doctor Arturo Martínez Moya, miembro correspondiente de esta academia. Saludamos la presencia de los miembros de la directiva, encabezado por nuestra presidenta, la doctora Muquien Sabén, y los distinguidos amigos que siempre nos acompañan en estas actividades de la academia. Permítanme presentarles al autor de la obra. El doctor Cyrus Beezer es profesor de historia en la Universidad de Bentley, en Waltham, Massachusetts, Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia, donde completó su tesis sobre las relaciones entre Ulises Heró, la San Domingo Improvement Company de Nueva York y el gobierno de los Estados Unidos, indagando en el archivo de la Corporación de Tenedores de Bonos Británicos en Londres, el Archivo Nacional de Washington y el Archivo General de la Nación en Santo Domingo. Su tesis ganó el premio Bancroft de la Universidad de Columbia y formó la base para el libro A World Safe for Capitalism, un mundo libre para capitalismo, publicado por la Columbia University Press, del cual el libro que presentamos esta noche es una traducción. Beezer ha publicado ensayos sobre la República Dominicana en las revistas Diplomatic History y Business History Review, además de editar una antología de cartas a Ulises Heró para la colección Presidentes Dominicanos, publicada por el Archivo General de la Nación. También ha publicado un estudio de líderes modernizadores en México, Etiopía, China y Turquía, titulado Great Leaps Forward, Grandes Saltos hacia adelante. Está completando un libro sobre la política económica exterior de los Estados Unidos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que sentó los antecedentes del siglo americano que empezó en 1945. Como dijimos, la obra será presentada por el doctor Arturo Martínez Moya, quien es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, España, y con estudios doctorales en Economía por la Universidad de Boston, Estados Unidos. Tiene una maestría en Economía y en Política Económica por la Universidad de Boston y se recibió de licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ganó el Premio Nacional de Historia José Gabriel García en el 2011, es miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia y autor de los libros La caña da para todo, Estudio Histórico Cuantitativo del Desarrollo Azucarero Dominicano 1500-1930, Inflación y Estancamiento Económico 1989 y Crecimiento Económico Dominicano, Evolución del PIB y de los ingresos del fisco, y ha colaborado con numerosas revistas académicas nacionales e internacionales. Ha sido profesor de Economía de las universidades Pedro Enrique Sureña y la Católica Madre y Maestra. Fue funcionario del Banco Central por 20 años y posteriormente secretario de Estado de Industria y Comercio en 2 ocasiones, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, asesor económico y financiero del Senado de la República y de la Corporación Dominicana de Electricidad, y en la actualidad dirige una firma de consultoría económica, financiera y legal, la Arturo Martínez Moya y Asociados. Vamos a invitar entonces inmediatamente al doctor Arturo Martínez Moya para que haga la presentación formal de La soberanía en jaque, Ulises Heró y la injerencia estadounidense, 1890-1898, del doctor Cyrus Beezer. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Gracias muy bien, gracias a la directiva de la Academia Dominicana de Historia. Buenas noches, Cyrus. Buenas noches. Me toca a mí presentar el libro de Cyrus Beezer, que tiene el título que ya se habló
La soberanía en jaque, que es Ulises Ross y la injerencia estadounidense, 1890-1908. El origen es su tesis de doctorado en Columbia, que tiene un título también, ¿verdad?, diferente, y se basa en el estudio, digo yo, así lo veo de esta manera yo, para mí, en el primer estudio comprensivo que se hace en República Dominicana de las cartas del presidente Ulises Heró en el Archivo General de la Nación. También basado en el análisis de datos e informaciones que encontró en documentos del Departamento de Estado y en otras fuentes como en Londres, con el archivo, ¿verdad?, de los tenedores de bonos. También fuentes secundarias de periódicos y revistas de prestigio internacional. El periodo que estudia Visser lo cubre hasta cierto punto el trabajo de Harry Hotick, que, como sabemos, escribió sobre el pueblo dominicano para el periodo 1850-1900. La diferencia es el enfoque. Visser profundiza en los intereses políticos y económicos, en un esfuerzo para derivar causa y efecto. Eso no lo hace en el libro del pueblo dominicano Hotick. Por eso es que Visser nos entrega a nosotros datos e informaciones y un análisis de la complicada y trágica relaciones que existió entre el ILIS, dice Robert, y un ambicioso grupo de capitalistas neoyorquinos, encabezado por un abogado y presidente de la San Domingo Improvement Company. Visser nos cuenta cómo, basado en las relaciones personales y los contactos políticos al más alto nivel en Washington, incluyendo la cercanía personal que tenía con el presidente Stephen Grover Cleveland. Cleveland tuvo dos periodos, 1885-1889 y del 1893 al 1897. Como nos muestra Visser, en el 1892 el presidente de la San Domingo Improvement Company logró traspasar y quedarse con los discutidos derechos de la Western Dome en República Dominicana. El gobierno dominicano, Lili, desconocía la operación y debió haber sido aprobado previamente por el gobierno dominicano, pero la desconocía. Pero además, ese abogado no tenía dinero. De modo que, sin dinero, sin el conocimiento del gobierno dominicano y basado en sus relaciones en Washington, él logró ese traspaso de los intereses de la Western hacia él y su compañía. Dentro de las hipótesis del libro de Visser hay una que se destaca y es la relación causa-efecto entre el fracaso de la San Domingo Improvement Company en República Dominicana y el abandono de Washington de la política de control indirecto de la economía y las finanzas dominicanas para hacerlo ya de manera directa. Eso es una de las hipótesis importantes del libro que el lector la va a gozar cuando la lea. Se suponía que la San Domingo Improvement Company debía asesorar y lograr el desarrollo de la agricultura comercial de exportación. Eso fue un compromiso que hizo él con Washington y ese fue el compromiso que hizo cuando vino aquí con Lilith. Ahora, eso pasaba por reformar con éxito la ley de pastoreo para desalentar la economía campesina. Bienvenido. Bueno, como decía, esa compañía debió
lograr el desarrollo de la agricultura comercial de exportación. Pero eso pasaba, repito, por desalentar la economía campesina para lo que tenía que lograr la reforma de la ley del pastoreo. Pero además, lograr el cambio del sistema monetario para pasar de la moneda mexicana en circulación, que se basaba en la plata, por el patrón oro, que era el sistema monetario que introducían a la economía mundial los Estados Unidos y los países europeos. En ese momento se estaba modernizando lo que era el sistema monetario mundial, para pasar ya hacia el sistema monetario que tenía como fundamento el oro y no la plata. No lo logró. La compañía no logró ni una cosa ni la otra, de modo que fracasó. Ahora, lo intentó, las dos cosas. Intentó una ley para desalentar la economía campesina, no lo logró, porque debía reformar la ley de pastoreo, que tampoco lo logró, pero también intentó la reforma monetaria. ¿Qué hizo la Santo Domingo Improvement Company? Gestionó la asesoría del gurú monetarista de la época, el economista Lawrence Lawson, que era profesor de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Chicago. Era lo mejor que había en la época. Lo trajo y le pagó dinero para que estudiara el sistema e introdujera ya el sistema monetario basada en el oro, no en la plata. Recomendó este economista que se acuñara la moneda de plata y que su valor no dependiera del peso neto del metal, sino que estuviera referenciado al oro. Eso fue lo que recomendó. Ahora, fracasó la reforma. ¿Por qué fracasó la reforma? Por la falta de una entidad bancaria central que no existía aquí en República Dominicana, con suficiente capital, me refiero, que generara confianza. Lawley, el economista, se equivocó, pensó que el trabajo lo podía hacer el Banco Nacional de Santo Domingo. No tomó en cuenta que ese banco era insolvente totalmente, que el capital apenas era de $20,000, más deuda vencida con el gobierno, que era muchísimo. Entonces, el banco no estaba en condiciones de lidiar con esas condiciones, ¿verdad? Con ese capital, con un precio fijo para la moneda de plata, referenciada al oro. Combinado entonces con las emisiones de dinero sin respaldo que estaba haciendo con el apoyo de Lilly. O sea que se tenía un sistema monetario complicado, y eso no lo tomó en cuenta el economista de Harvard y de la Universidad de Chicago. Por lo que, al no corregirse la situación, la consecuencia fue un exceso de demanda de importaciones, inflación y, bueno, se fue abajo el sistema monetario. Además, esa concesionaria francesa, el Banco de Santo Domingo, que tenía poder exclusivo de emitir papel moneda, estaba siendo dirigida por accionistas porque estaban con oficina en París. O sea, los que dirigían estaban en París y no en República Dominicana. La decisión entonces era ejecutada por un comité integrado por gente que eran de la entera confianza de Lilly. De modo que quien dirigía ese banco era Lilly, que creía mucho en las emisiones inorgánicas. Bueno, la concesionaria de Santo Domingo Improvement Company no solo falló en lograr los propósitos que Washington le encomendó, repito, aumentar la economía agrícola de exportación y hacer la reforma monetaria. No solamente eso, sino que se asoció con Lilly y contribuyó con la inestabilidad de la economía, propiciando las emisiones monetarias sin respaldo y endeudando al país en los mercados de capitales europeos por $30 millones solamente en 4 años. O sea que realmente lo que hizo fue beneficiarse. El mismo presidente de la Western Santo Domingo Improvement Company, Charles Ward, cuando fue expulsado de República Dominicana comenzando el siglo XX, llegó a Nueva York y dio una declaración a la prensa que está recogida. Dijo que los propósitos de la empresa en República Dominicana eran sacar dinero,
con la venta de bonos adquiridos con descuento de 30 y 60% del valor nominal, pero que tenía su socio en República Dominicana, que era Lili. De modo que estaba claro, y lo dijo allá en Nueva York cuando llegó. Por lo que conocíamos, por la lectura que hacíamos de fuentes secundarias antes de conocer el libro de Visser, Washington tenía pleno conocimiento y hasta responsabilidad directa con el mal manejo de la finanza dominicana. Ahora, decimos que el trabajo de Visser es novedoso en esa parte, porque los analistas que así planteaban partían del 1904, cuando Roosevelt designó a los funcionarios para que se encargaran de los ingresos aduaneros, con el encargo de proteger los intereses también de la empresa. Entonces, ese hecho es lo que motiva a otros escritores para decir que los intereses políticos de Washington se asociaron con los intereses privados del señor Webb, de la Santo Domingo Improvement Company, que estaban asociados. Pero es porque parte de ahí, mientras que el trabajo de Visser tiene una hipótesis diferente. Nos dice a nosotros, no tan así. Si bien es cierto que se dio cuenta Washington del mal manejo de la finanza dominicana por parte de la Santo Domingo Improvement Company, eso motivó el que cambiara la política de Washington de un control indirecto de las finanzas, la economía dominicana y de muchos países de América Latina, porque no solamente de República Dominicana, por el control directo ya no iba a continuar a hacerlo de manera indirecta. Y en eso es una novedad, porque ciertamente en Cuba, en Puerto Rico, las corporaciones azucareras norteamericanas eran las que manejaban las finanzas y la economía. En ese momento, en el Caribe se puede decir, de manera indirecta. Entonces Washington controlaba la economía y la finanza, pero a través de las corporaciones. Por la República Dominicana, por el fracaso de la Santo Domingo Improvement Company, ya dice, bueno, no voy a continuar a hacerlo de manera indirecta, me voy de manera directa ahora. Esa es la novedad del trabajo de Visser. Es un cambio que está bien documentado. Esa hipótesis para mí y la siguiente dos son el centro del libro de Visser. Esa que dije y la siguiente dos. Uno, que la fracasada gestión de la Santo Domingo Improvement Company motivó el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, que atribuía a los Estados Unidos derecho de intervenir en cualquier lugar de América Latina donde se demostrara incapacidad para el autogobierno y pagar la deuda eterna. Obviamente ya vamos de manera directa, ya no indirecta a través de corporaciones. No vamos a controlar el Caribe, los países del Caribe, a través de corporaciones de manera indirecta. Vamos a hacerlo directo ahora con la doctrina Monroe. Esa es otra de las hipótesis interesantes del libro de Visser. Segundo, la diplomacia del dólar, término acuñado a principios de 1890, como mecanismo de control, utilizó la intervención de las aduanas por parte de Washington y en República Dominicana se usó como laboratorio. Esa otra, se deriva también del análisis de Visser, esa hipótesis muy novedosa, muy interesante, que es algo nuevo realmente. Un laboratorio en República Dominicana, con el control de la aduana, ya por de manera directa por parte de Washington, porque el control de la aduana comenzó con la Santo Domingo Improvement Company, pero de manera indirecta. Pero ya después de eso, comenzando el siglo XX, ya lo hizo Washington directamente. Y los funcionarios de la oficina recaudadora, que estaba aquí precisamente en este edificio, aquí están sentados todos nosotros, aquí es que estaba la oficina, precisamente vinieron, fue en el barco norteamericano que llegaron todos. Entonces ya eso demostró que vamos a controlar directamente las finanzas y la economía. De modo que ese es otro de los aportes del libro de Visser. Es importante conocer, y lo voy a hacer para ya darle
al autor del libro que hable, porque ahora me pidió que hablara un poquito. 3 minutos más. ¿Cuál era la coyuntura económica en la década de los 90? Es importante introducir un poquito cómo estaba la economía, qué es lo que se vivía, que es el espacio que estudió Fisher, esa década del 90 del siglo XIX. La economía dominicana no estaba preparada y se encontraba inmersa en la etapa histórica caracterizada por el apogeo del sistema capitalista financiero y productivo, habiendo recibido en el último tercio del siglo XIX el choque positivo de fuerte inversión privada en la industria azucarera. O sea, desde el 1885 entró mucho capital aquí y se inicia el desarrollo azucarero dominicano en la segunda etapa. La primera etapa viene muy lejos de vino Colón, pero duró muchísimos años muerta esa industria. Pero esa segunda etapa comienza a tener vigor en el 1885 con ese capital que comenzó a llegar. Entonces la economía dominicana de repente comenzó ya a moverse en ese campo capitalista, que Cuba ya tenía varios años en eso, y Puerto Rico muy adelante de nosotros. O sea que en el Caribe hispánico, República Dominicana, que estaba muy atrasado en el desarrollo de ese capitalismo industrial y comercial. Ya Cuba tenía 15 o 20 años con las tecnologías azucareras, igual que Puerto Rico, y con el capital, que era un capital de corporaciones norteamericanas, y el de Puerto Rico ni decirlo. Entonces, cuando se acelera la inversión, también en el sector público, fue ese periodo, vieron inversiones en comunicaciones terrestres, facilitar la navegación en los ríos, transporte de pasajeros y carga vía ferrocarriles. La inversión y el consumo privado de ese periodo determinó, o sea, en el último tercio del siglo XIX, que la economía dominicana del 1866, o sea, cuando comenzó la Segunda República, hasta el 1890 creciera a una tasa promedio anual de 1.7% y los ingresos del fisco en 1.8%. No es mucho, pero fue porque la fuerte inversión comenzó en el 85. De modo que desde el 1866 hasta el 1885 hay una gran cosa de movimiento de inversión. Pero fue esa fuerte inversión lo que motivó que el promedio del crecimiento económico llegara casi a 2%. Obviamente, muy por encima, obviamente, el comportamiento de la economía durante la Primera República, que se inicia en 1844 hasta 1861, cuando la economía apenas creció 0.85% y 1.7% los ingresos tributarios. Por motivo que no voy a hablar acá, el reformismo liberal, que requería tiempo para cambiar la estructura social y económica dentro de la lógica del desarrollo capitalista, en el país es un proceso que se inició con fuerte retraso comparado con lo que estaba sucediendo en la región del Caribe. En parte esto explica la excesiva dependencia que teníamos nosotros durante un largo periodo de los ingresos fiscales provenientes de la imposición de los impuestos al comercio internacional. Todo lo anterior, todo esto que yo he dicho, en la última década del siglo XV, estaba sucediendo que la economía mundial estaba en pleno apogeo de la primera globalización mundial del comercio, en pleno apogeo. El flujo de capitales y trabajo. O sea que en esos 10 años, esos 9 años que estudió Visa, la economía mundial estaba en pleno apogeo en cuanto a la primera globalización mundial del comercio, los flujos de capitales y trabajo. Pero Enrique Ureña cogió un barco aquí y va a tener Argentina sin pedir permiso a nadie. Que lo haga ahora, porque lo decía en Minnesota, daba clases recordando, pero que lo haga ahora, que el trono devuelve, ¿verdad? Entonces, pero obviamente los historiadores dicen que eso terminó, la primera globalización en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Hasta el 1890, la inversión privada de capital estadounidense en América Latina se limitaba a México y a Cuba, básicamente. Bueno, para no mencionar Puerto Rico. Puerto Rico no tenía nada porque estaba todavía bajo el dominio español. En Cuba, en la industria azucarera.
Eran años en que los Estados Unidos desplegaban una fuerte ofensiva para quedarse con Cuba y Puerto Rico, que junto a República Dominicana eran los grandes productores de materias primas del Caribe, lo que debía estar bajo dominio directo e indirecto de la emergente potencia estadounidense. Eso estaba claro, por eso es que pasa entonces ya a lo que es el dominio directo de la finanza y la economía en República Dominicana. De modo que tal era el control que tenía Washington sobre la economía y la política en el Caribe, que en 1897 no es posible comprender a partir del 87 los hechos políticos y económicos si el análisis que se haga desde el punto de vista histórico no parte del objetivo central que tenía la política de los gobiernos de McKinley, de Roosevelt y de Taft y de Wilson también, que gobiernan desde 1897 a 1921. Para entender lo que pasó en la economía y en la política en República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba y en el Caribe, sobre todo el Caribe hispano, hay que partir del objetivo de la política de Washington, de estos gobernantes en ese periodo. Porque fue cuando se aplicó con contundencia la política del garrote, el famoso BST. Bueno, señores, esta noche he deciros, Pisa, y de nadie más, la que hemos estado esperando nosotros aquí, para que nos hable de su investigación y su libro, que tiene 9 capítulos. Lo inicia con la política económica en la década de los 90 del siglo XIX, sigue con los intereses de Estados Unidos en el Caribe y la misión de la Santo Domingo Improvement Company, la crisis económica y colapso del régimen de Roe, eso lo cubre Visser muy bien en su libro, el rechazo popular y expulsión del país de Charles Wells y la Santo Domingo Improvement Company, que es un hecho realmente que está muy bien narrado en el libro de Visser, muy bien cubierto. Por asociarse precisamente con Heró, lo sacaron de aquí, aunque esa compañía nunca dio el balance de cuánto fue que se llevó. Bueno, Visser también desarrolla muy bien eso acá. Y termina entonces el libro de Visser con la diplomacia, los temas de la diplomacia del dólar y los horarios de Roosevelt, periodo 1904-1907. Señores, muchas gracias. Ok, pues muchas gracias a todos. Gracias al doctor Martínez Moya por las palabras y el resumen del libro muy asertivo desde la perspectiva de historiador y economista. Él tuvo que corregirme algunos datos, tuvo la cortesía de no decirlo, pero siempre hay errores. Déjame cambiar de lente para ver lo que vamos a hacer. Antes de todo quiero decir que es un gran placer estar con ustedes aquí esta noche en la Academia Dominicana de la Historia. Hay fantasmas aquí de las aduanas y de Lilis que espero que no salgan. También es un honor muy particular tener un libro publicado por la Academia en la mismita serie que incluye tomos de los historiadores más ilustres del país. Sin retórica, me siento chiquito en esta compañía. Esta publicación es el fruto de mucho esfuerzo de mucha gente por mucho tiempo. Y si le doy la gracia a todo el mundo, el tiempo no alcanza. Pero sí tengo que darle la gracia a 3 distintos presidentes de la Academia, que son los doctores Fran Moya Pons, Bernardo Vega y Muquien Sanbén. En la Academia también mi amigo Jesús Navarro se ocupó con cuidar la edición y se le agradezco mucho. Y por supuesto debemos reconocer el aporte de Refi Domsa,
en la persona de su presidente, el licenciado Félix Jiménez. Cuando yo empezaba la investigación que ahora tenemos en la mano, me acogieron y me asesoraron un grupo excepcional de historiadores dominicanos. Me refiero a Roberto Casal, a Jaime Domínguez y a Raimundo González. Y les agradezco infinitamente. Además, los empleados del Archivo General de la Nación en ese entonces. Y para demostrar que las relaciones internacionales siempre son complejas, tengo que mencionar que además de realizar una investigación, me tocó conocer por aquí mismo, en el mesón de Bari, a doblar, a Lilian Bovea, con quien el octubre pasado celebré 20 años de casado. Es otra historia interesante. Otro agradecimiento a mi hermano, también escritor, que vino de Nueva York para estar con nosotros, y mi querida suegra Liliana Castellano de Bovea, que también tiene su libro recién publicado y que está presente aquí con nosotros. Quisiera yo agregar brevemente, y digo brevemente, si paso 20 y pico de minutos me paren, ¿ok? Me paren. A las apreciaciones del doctor Martínez Moya. Como él ha dicho aquí y en su presentación del libro, una gran parte del estudio se ocupa con la relación Lilis con la Improvement Company. En la palabra del doctor Martínez, el lector del libro descubre muchos detalles sobre las maquinaciones financieras y la política exterior de Lilis. Y espero que esos detalles sean de interés al lector dominicano. Es cierto que en el libro llegamos a conocer un Lilis distinto al dictador de las leyendas y las anécdotas. Aquí conocemos a un Lilis cosmopolita, plurilingüe, financiero y hasta diplomático. El Lilis que firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que nos negoció una serie de préstamos con inversionistas extranjeros, que escribía cartas en inglés y en francés, además del castellano, que orquestó el traspaso del Banco Nacional de franceses a estadounidense, etc. En fin, un Lilis con ciertos conocimientos económicos y financieros, destrezas diplomáticas y pretensiones globales. Todo eso está pormenorizado en el libro. Sin embargo, y por más jugoso que sean esos detalles, hoy en día prefiero dar una rápida reseña de otro aspecto del libro, que viene del título en castellano, La soberanía en jaque. Cuando digo soberanía, estoy hablando del pleno control de un país, de su gobierno, sus recursos, su territorio. Soberanía en ese sentido. La soberanía del país de finales del siglo XIX enfrentaba diferentes tipos de amenazas, algunas que pertenecían a la economía globalizante que mencionó el doctor Martínez, y otras del sistema interestatal dominado por un grupo reducido de grandes potencias. Si me permiten una observación un poco simplista, en el fondo lo que indaga el libro es la relación entre la economía global, por un lado, y el sistema interestatal, o sea, reducido burdamente entre el capitalismo y el imperialismo. En ese esquema, la San Domingo Improvement representa el capitalismo y el gobierno de Estados Unidos representa el imperialismo. Según Lenin, el imperialismo era la fase superior del capitalismo, es decir, en un momento llegan a ser la misma cosa. Y desde cierta distancia de los hechos, uno puede acordarse con ese juicio.
Pero visto de muy cerca, uno encuentra lo que el doctor Martínez en su presentación llama encuentros y desencuentros entre los capitalistas de la Improvement y los imperialistas de Washington. Lamentablemente para este país se encontraba encrucijada entre esas fuerzas. Pues usando la óptica de la soberanía para acercarnos al binomio Lilly's Improvement Company, vemos que aunque era una relación entre un país soberano e independiente con una compañía privada, los contratos de la compañía atropellaban la autonomía financiera del país. Como admite el mismo Lilly's, estoy citándolo, esa compañía financiera tiene en hipoteca la totalidad de nuestras rentas aduaneras, que en ese entonces representaba más del 90% del ingreso del gobierno. Pero la letra de los contratos era una cosa y la realidad era otra. El libro trata con detalle de las varias maniobras que utilizaba Lilly's para burlarse de la autoridad adquirida por la Improvement. A través de esas manipulaciones, Heró recuperó algo de la soberanía aparentemente entregada a esa compañía. No voy a profundizar sobre ese episodio fascinante, pero todo está en el capítulo 5 del libro. Por supuesto, la injerencia de la Improvement iba más allá de los contratos. El libro demuestra que durante años la Improvement gozaba del respaldo de Washington. Para Lenin eso confirmaría el poder abrumador de la fase superior del capitalismo, imperialismo. Pero no para Lilly's. Al contrario, Lilly's celebraba los contactos que la Improvement manejaba con Washington. En esos vínculos de la compañía con el gobierno de Estados Unidos, Lilly's veía mayores oportunidades de ejercer su propia política exterior. Inclusive Lilly's quería estrechar aún más la relación de la Improvement con Washington. Para lograr ese fin, Lilly's insistía que todos los del Nuevo Mundo, todos los americanos, norte y sureño, tenían un enemigo común, el europeo. El europeo es enemigo del americano, dijo Lilly's a la Improvement. Agregó que Europa, estoy citando la palabra de Lilly's, Europa no se perdona a mi gobierno el haber llevado a cabo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tampoco no se le perdona las concesiones hechas a la San Domingo Improvement Company para la conclusión del ferrocarril central. Y por todo eso existe latente y activo un interés especial de interrumpir las relaciones comerciales y de buena amistad entre esta República Dominicana y los Estados Unidos de América. En la versión de Lilly's, como en la de Lenin, no había distinción entre gobierno de Washington y la Improvement. Otro incidente confirma que Lilly's no se veía como víctima del poder de la Improvement, sino lo contrario. Fue Lilly's mismo que incitó a la compañía a que comprara los derechos del Banco Nacional de Santo Domingo, de los dueños franceses. Palabra de Lilly's: deseo ardientemente el que podamos entrar en posesión de la administración y dirección del banco. Es asunto hoy de vital interés para la buena administración del gobierno, para las especulaciones de la Improvement y para nuestras propias utilidades. El control del banco llevó a la papeleta de Lilly's y al desastre económico, pero Lilly tenía en mente ya que eso podía pasar en el futuro.
Es evidente del comentario que Lili se identificaba con la Improvement, y así fue. Hay que saber, dijo el dictador en una carta privada, hablando de la Improvement, que desde que el control de la aduana pasó a la Improvement, yo no he hallado de parte de la compañía sino buena voluntad en ayudarme. Y jamás de su parte el más leve entorpecimiento en los grandes apuros de antes y de ahora. Pero aún así, en medio de esos apuros, siempre lo encuentro accesible y con notable empeño en demostrar querer ayudarme. En fin, en vez de resistir la injerencia de la Improvement y el poder detrás de ella, de Washington, Lilis hizo todo lo factible para aumentar el peso y el poder de la compañía. Esa estrategia implicaba también a Washington. Prueba de ello es un incidente de 1895. El asesinato de un ciudadano francés dio lugar a un conflicto diplomático que se conoce como el diferendo franco-dominicano. Para protegerse de una injerencia de Francia, Lilis mandó el cable siguiente a la Improvement. Cito: es muy preciso que haga diligencias con el gobierno de los Estados Unidos para proteger los intereses de la San Domingo Improvement Company. Y Estados Unidos mandó barcos de guerra para hacer una demostración contra Francia. 2 meses después, el conflicto ya resuelto, Lilis le dijo a la Improvement, cito: el gobierno de la República Dominicana agradece como debe el vehemente interés que usted ha desarrollado en pro de ella y nunca olvidará los buenos oficios del gobierno americano que, poniendo en el diferendo franco-dominicano todo el prestigio y peso de sus simpatías del lado de República Dominicana, ha sido parte principalísima para que el conflicto haya tenido conveniente resolución. Entonces, mirando esa relación entre Lili y la Improvement desde un ángulo nacionalista, uno podría celebrar las manipulaciones de Lilis con la Improvement y con Washington como una reivindicación de la soberanía de la República, a pesar de los contratos de la compañía y la presión de Estados Unidos. Lo que aparentaba una injerencia foránea, Lilis asumió como una nueva estructura propicia a su propósito de mantenerse en el poder a todo costo. En la Improvement, Lilis encontró una línea de crédito sin fondo, mientras el apetito expansionista de Estados Unidos, Lilis lo agarró y lo convirtió en la base de una nueva alianza en el campo geopolítico. En el juego de ajedrez que jugaba Lilis con el capitalismo y el imperialismo, parecía temporalmente ganar. Pero, claro, con la eliminación física de Lilis, el 26 de julio de 1899, el cuadro cambió. Como pasaría en otros momentos en la historia del país, el pueblo dominicano albergaba la esperanza de poder edificar un sistema político estable, democrático, además de rescatar la economía de un parálisis casi completo. Un paso imprescindible para restaurar tanto la economía como la soberanía era lo de salir de la Improvement. La colaboración de Lili con la Improvement había aumentado la deuda externa bárbaramente hasta $40 millones, dejando el país atrapado en una telaraña de compromisos, tanto con la Improvement como con los tenedores de bono en Europa.
Y la segunda mitad del libro pasa después de Lilith a ver la secuela. El nuevo presidente, Juan Isidro Jiménez, se percató de que no iba a ser fácil salir de la improvement. A propósito, Jiménez solicitó al cónsul dominicano en Nueva York, son palabras de Jiménez, asegurar con la mayor precisión posible hasta qué punto es cierto que los miembros de la improvement gozan de influencia sobre el gobierno estadounidense. ¿Y hasta dónde llegaría ese apoyo del gobierno hacia la compañía en un enfrentamiento con el gobierno dominicano? Si nosotros decidimos liberarnos del dominio de la compañía, es bastante claro que es una cuestión de soberanía del país frente a la compañía privada y Washington. Luego de varias vueltas, el gobierno de Jiménez sí tomó la decisión de liberarse del dominio de la compañía, expulsándola del país. En las calles alrededor de nosotros aquí, las multitudes celebraron la victoria sobre lo que llamaban el fantasma invisible y el pulpo de los 100 tentáculos, la improvement. Pero la victoria no era duradera. El gobierno en Washington se mantuvo firme en su respaldo de la improvement. Y su embajador aquí en Santo Domingo hizo todo lo factible para imponer un arreglo favorable a la compañía. ¿Desea su gobierno liberarse de los intereses que representa la San Domingo Improvement Company?, preguntó el embajador norteamericano a Jiménez. De ser así, ¿qué tipo de compensación ofrece su gobierno al mío por dichos intereses? Eventualmente, Jiménez se dobló a esa presión y se acordó con comprar los bienes, si había bienes, de la improvement por la suma de $4.5 millones. Eso sin que la improvement sometiera nunca un estado de cuentas para comprobar el valor de dichos bienes. De allí, la improvement llevó al país a un proceso de arbitraje internacional para fijar los términos para el pago de los $4.5 millones. En el arbitraje, la improvement tuvo de abogado el famoso estadista americano John Bassett Moore. Moore era el asesor adecuado para el arbitraje, que él mismo había escrito un estudio de 6 tomos gruesos sobre el tema de arbitraje internacional. Él escribió el libro. En el evento, Moore convirtió el proceso de arbitraje en un juicio sobre la soberanía de este país. Moore presentó al tribunal un plan de reconstruir el Estado dominicano, llamando a los jueces a remediar, cito, los defectos más evidentes del sistema actual. Entre otras reformas, Moore recomendaba eliminar las gobernaciones de provincias, abolir las administraciones regionales y deshacerse de los ministerios de justicia y obras públicas, esta última debido a que, en las palabras de Moore, no hay obras públicas. También Moore abogaba por la abolición tanto del ejército como de la fuerza policial. En su lugar, favorecía la creación de un cuerpo de un esfuerzo insular similar a lo que Estados Unidos había establecido en Puerto Rico. Esa fuerza insular debería de ser, según Moore, palabra de Moore, justo lo suficiente amplio para que pudiese descargar armas en salutación a banderas extranjeras. Nada más que eso. Nada más que eso. Moore completó su plan de achicar al Estado dominicano con un llamado a la creación de lo que él llamó una autoridad independiente capaz de imponer respeto por derecho propio.
¿qué autoridad sería ese? En la palabra de Moore, en el presente caso, la única autoridad de esa índole son los Estados Unidos. En el contexto del arbitraje, el plan de Moore era tan grandioso de aparentar un disparate, un ataque a la soberanía del país totalmente injustificable. Acuérdense que estaban solamente decidiendo la mensualidad que iba a pagar la improvement, más nada. Pero Moore conocía su audiencia. Además de ser el abogado privado de la improvement, Moore era simultáneamente un asesor pagado del Departamento de Estado. En ese sentido, Moore dirigía su plan más al secretario de Estado de Estados Unidos que a los 3 jueces del tribunal. Bueno, voy llegando casi. Entre tanto, había llegado al poder, a la presidencia aquí, Carlos Morales Languasco. Morales entendió que las mensualidades pagadas a la improvement vendrían a socavar al fisco. En su protesta oficial contra el fallo del tribunal, que era contra el país y pro-improvement, Morales invocó la recién formulada doctrina de Luis María Drago, ministro argentino de Relaciones Exteriores, en defensa de la soberanía de las pequeñas repúblicas de América Latina, declarando que la recaudación forzada de la deuda pública constituía una ilegalidad, una intervención. Morales afirmó que, palabra de Morales, es un principio universalmente apoyado por todos los tratadistas, que los estados no pueden declararse incapacitados para seguir viviendo vida autonómica, agregando, sin el libre manejo de las rentas es aparente la independencia nacional. Cuando el gobierno de Morales paró los pagos a la improvement, la respuesta de la compañía, como era de esperarse, era apelar directamente a Washington, al presidente Theodore Roosevelt, pidiendo un respaldo militar para retomar los puertos y las aduanas del país, para garantizar su pago. La Casa Blanca contestó, cito, el presidente considera apropiado que se le brinde apoyo moral a esa medida con la presencia de un buque de guerra estadounidense. Y así fue. Ya estaba de vuelta al país la improvement, pero peor aún, ahora representado por oficiales de los Estados Unidos, como interventores de la aduana. Empezó otro levantamiento contra el gobierno de Morales. Mientras tanto, varios grupos de tenedores de bonos en Europa presionaban a sus gobiernos para hacer lo mismo que Estados Unidos y capturar puertos que no estaban en las manos de Estados Unidos Improvement para garantizar el pago de los bonos que ellos tenían. Así que Morales enfrentaba un menú de opciones malas: quedarse en las garras de la improvement, aguantar intervenciones de los europeos, terminar derrocado por los revolucionarios o acoger un control directo de Washington, del estilo prefigurado por John Vincent Moore. Morales hizo su elección. A principios de 1904, el embajador dominicano en Washington comunicó al Departamento de Estado que la solución a la crisis interna que enfrentaba Morales, ahora cito al embajador, por mucho que duela confesarlo, no podrá encontrarla el gobierno dominicano únicamente con las fuerzas del propio pueblo.
Él solicitaba el apoyo de Estados Unidos para consolidar la paz interna del país. Enseguida, el escuadrón caribeño de Estados Unidos se posicionó en aguas dominicanas, desde donde obstaculizaba cualquier intento de oposición a Morales. Dijo un capitán de uno de los barcos: con la presencia de nuestras embarcaciones en los puertos, creo que los puertos permanecerán en posesión del gobierno de Carlos Morales. De allí no fue muy lejos llegar a la intervención estadounidense que creó la receptoría de aduanas, la cual se inició en 1905 y que duró hasta 1940. El resto del libro, final del libro, traza el proceso, como dijo el doctor Martínez, en lo cual la búsqueda de ganancias de la improvement perdió peso frente a las ambiciones de Washington de garantizar estabilidad en esta república, lo que se llama el corolario de Roosevelt. Y déjeme terminar, y yo voy a terminar, con las palabras de Morales sobre esa intervención contundente con la creación de la receptoría. Morales cosechaba las consecuencias de su disposición de invitar a un extraño para garantizar la pacificación y el control financiero del país. Enfrentándose a una oposición aún dentro de su propio gabinete, Morales lanzó una campaña epistolaria, mandando cartas para convencer a los dominicanos prominentes de que la receptoría de aduanas era tanto favorable como inevitable. Lo que sigue son palabras de Morales. Mi criterio es que hemos salvado la República de la anarquía en todos los órdenes de la vida nacional, en la política y en lo económico. Admitió que es preferible para un pueblo levantarse con sus propios esfuerzos, pero el acuerdo con Estados Unidos era la solución más favorable, la única posible para poner a flote la nave del Estado en el océano sin fondo de la política dominicana. El acuerdo era casi paternal, ya que para nosotros, y solo para nosotros, son todas las ventajas. Morales Loguasco no duró mucho en la presidencia después de eso. Él en las cartas obviamente estaba pregonando los argumentos parcializados de un vendepatria, si quiere, pero sus cartas también reconocían la realidad de la soberanía lesionada que él había heredado de la época de Lilis. Ok, pues las amenazas a la soberanía que empezaron con la improvement terminaron con la receptoría de aduanas. Lilis en cierto sentido recuperó una ilusión de soberanía a través de sus jugadas cínicas con la improvement y con Washington, pero en el proceso creó las condiciones para una fuerte mengua en la capacidad del Estado dominicano de defender su soberanía. En los 6 años después de la muerte de Lilis, primero la improvement y luego el gobierno de Washington, restaban los atributos de soberanía del Estado dominicano. El camino para recuperar la soberanía se hizo largo, pasando primero por la ocupación militar estadounidense, luego por la dictadura de Trujillo y finalmente por los gobiernos autoritarios del post-trujillato. Es ahora que estamos por el otro lado. Gracias. Como dijo el doctor Visser, en este local andan los fantasmas de Lilis, fue su casa, y de la receptoría de aduana, fue su local.
Y los que deseen, hay un par de fotografías en la oficina de la academia donde se puede ver a Lilis en el balcón y las dos banderas, la de Estados Unidos y República Dominicana, en el frente del local, es decir, dos épocas de la vida de este edificio. Permítanme ahora invitarles a las próximas actividades de la academia. Continúan los miércoles de Gascue en la academia. El 6 de junio, miércoles, la conferencia La obra de Guillermo González en Gascue, a cargo del arquitecto Gustavo Moré. El miércoles 13, en conmemoración del 59 aniversario de la gesta del 14 de junio, tendremos La raza inmortal, memoria y proyección histórica, un coloquio en el que participarán la doctora Francis Poe y el licenciado Rafael Pérez Modesto. El miércoles 20, Gascue y su evolución tras la caída de la dictadura de Trujillo, la paradoja Gascue, a cargo del arquitecto Omar Rancière. El sábado 23 tendremos el seminario de historia local Puerto Plata en el siglo XIX, una ventana al mundo, que se realizará en la ciudad de Puerto Plata. Ya ustedes saben que hay un servicio de autobús disponible, basta con inscribirse y pagar los costos de transporte y almuerzo en la oficina de la academia. Y para cerrar el mes de junio, el miércoles 27, vuelve Gascue, Distrito Arquitectónico, su gestión como patrimonio urbano por la arquitecta Diana Martínez. Agradecemos muy sinceramente la presencia de todos y, como de costumbre, les invitamos a un brindis a la salida del salón. El libro está a la venta por 500 pesos, un precio especial, y la firma del doctor Visser gratis.